Bueno, está grabando, así que el que me llame sucio traidor, sepa que lo veo. Venga, silencio. Si habláis vosotros, me voy. Si la gente se pone a hablar, me voy. Bien. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Primero voy a hacer un pequeño resumen de cómo tengo yo la cabeza estructurada en lo que llevamos de curso, ¿vale? Y luego lo que haremos será intentar invocar a toda esa información cada vez que resolvamos un problema. La idea es quitaros un poco de la mente eso de, este problema es del tipo de plano inclinado con... ¿Vale? Porque en el examen siempre hay una cosa que no es de ningún tipo, ¿vale? Creamos un nuevo tipo cada examen, que es, tipo plano inclinado, movimiento circular con carro peraltado. Es mejor dejar de pensar así y empezar a pensar que al final lo que tengo que identificar es qué me están preguntando, cómo puedo conectar entre esta información o esta pregunta, digamos, con la información del examen, ¿vale? Entonces vamos a empezar por la cinemática. La cinemática vamos a dividir en cinemática en una dimensión, cinemática en 2 y 3 dimensiones y cinemática circular. En realidad la circular es un tipo particular de cinemática en 2 dimensiones, pero es suficientemente especial para que podamos hacer ciertas simplificaciones. Bueno, ¿qué hay que saber en la vida de cinemática en una dimensión? Pues solo hay que saber que, conocida la posición para cualquier instante, si calculamos su derivada, podemos calcular la velocidad en cualquier instante, y si calculamos su derivada, podemos calcular la aceleración. A este tipo de aceleración, cuando la conocemos y depende del tiempo, bueno, pues es lo que yo informalmente le llamo caso 1, que no es una notación nada estándar, simplemente que me permite distinguir mentalmente de ese caso respecto a otros casos. Bien, si estoy en este caso, en que la aceleración depende del tiempo, ese que llamo caso 1, yo puedo calcular la velocidad mediante la integral definida. ¿Vale? Porque en física todas las integrales son definidas. ¿Cómo hacemos esto? Pues recuerdo, partimos de la definición de velocidad. Con la mesa dura. ¿Cómo pasamos de aquí a aquí? Pues muy sencillo. Acudimos a esta definición, a esta conexión y decimos derivada de v con respecto al tiempo es aceleración con respecto al tiempo. A partir de aquí hacemos separación de variables, que significa que el diferencial de t lo ponemos del lado de la aceleración. Y el tercer paso, una vez que hemos identificado el tipo de aceleración y hemos separado variables, hacemos, como digo, la integral definida. Y ya estaríamos aquí. Y ahora, conocida la velocidad, hacemos lo mismo. La derivada de la posición es la velocidad. Si la velocidad depende del tiempo, hago separación de variables. Y lo que llego es a que cuando integro v de t con respecto al tiempo, obtengo la posición en cualquier instante. Así que, operación derivada abajo, operación integral definida, que es la opuesta sube. ¿De acuerdo? Cosas a tener en cuenta de lo que he dicho hasta ahora. 1. Esto solo vale cuando la aceleración es constante o depende del tiempo. ¿Vale? Y segunda idea importante. En física todas las integrales son definidas. Eso significa que cuando yo integre una variable, tengo que elegir unos límites de integración que sean de la misma unidad. Estoy integrando tiempos, pues esto es tiempo y esto es tiempo. Consejo oficioso, ¿vale? Que a cada uno haga lo que le dé la gana. Aunque me pidan calcular algo en el instante t igual a 8, yo siempre voy a preferir sustituir arriba t como una cosa general. Y cuando haya resuelto, un poco más adelante diré, pues ahora t vale 8. ¿Vale? Eso siempre es mejor que poner directamente aquí el 8. ¿Por qué? Porque si yo pongo aquí el 8, ya no sé cuánto vale la velocidad para cualquier instante, solo para 8. Y más adelante podría necesitar hacer esta integral. ¿Vale? Bueno, primera situación. Segunda situación. ¿Qué pasa si la aceleración no depende del tiempo, sino que depende de la velocidad?
Y esto es lo que llamamos caso 2. En este caso, ¿qué hacemos? Pues lo único que sabemos. Cogemos la definición de velocidad, perdón, de aceleración, y la escribimos. Y tenemos la aceleración instantánea, es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. De nuevo, cuando yo quiero resolver esta ecuación, que es de tipo diferencial, porque aparecen diferencias de variables, lo que tengo que hacer es, 1, identifico variables, 2, hacemos separación de variables. En este caso, me llevo a un lado todo lo que aparece, todo lo que dependa de v, y al otro lado todo lo que dependa del tiempo. Y tercer paso, hacemos una vez más la integral definida. ¿Vale? En este caso tendremos la integral de diferencial de v partido por AV igual a la integral diferencial de t. Y de nuevo, si mido esto en segundos, aquí tengo que poner el tiempo en el cual yo mido una cierta velocidad. Esto puede ser 0, o puede ser 2, o puede ser lo que sea. ¿De acuerdo? Y esta velocidad tiene que corresponder a este tiempo, y además esto tiene que ser una velocidad porque estos intervalos los mido en unidades de velocidad. Esto es una suma, el simbolito este del violín es una suma de pequeñas velocidades. Y mi consejo de nuevo es hacerlo genérico y más adelante pues ya nos preocuparemos de elegir valores particulares. ¿Vale? Una vez que yo resuelvo esto, fijaos que lo que tengo es v como función del tiempo. Así que ya estoy en este piso. Si derivo, paso a dt, que no lo conocía a de v, y si integro, conozco x de t. Y con esto tengo toda la cinemática de esa partícula. ¿Vale? Tercera posibilidad. ¿Qué pasa si en lugar de tener una aceleración que depende de la velocidad o del tiempo, tengo una aceleración que depende de la posición? Eso es lo que yo he llamado informalmente caso 3. Bueno, pues ¿por dónde empiezo? Por la definición. Derivada de v con respecto al tiempo es igual a de x. Y ahora intento hacer separación de variables. Problema. Que tengo 3 variables. Tengo posiciones, velocidades y tiempos. Así que no puedo poner, como solo tengo 2 lados en la ecuación, no puedo poner todo igual en cada lado. ¿Qué hacemos? Pues este truco, que es un poco herencia de la regla de la cadena, que consiste en multiplicar por 1, en este caso 1 tiene una forma muy particular, que es dx entre dx, y ahora darme cuenta de que si yo agrupo de esa manera, aquí tengo esta conexión entre posición y velocidad. Por tanto, esto se convierte en v derivada de v con respecto a x igual a de x. Y con esto ya tengo la posibilidad de hacer separación de variables. Tengo 2 variables solo, velocidades y posiciones. Así que separamos e integramos. Y tendremos v diferencial de v igual a la integral de a de x diferencial de x. Y de nuevo, si integro posiciones, tengo que poner mis límites de integración en unidades de posición. Y además, que hay una correspondencia entre este límite y este, de tal manera que hay una correspondencia entre ese límite genérico y el límite genérico de A. Bien, antes de seguir, este truco de multiplicar y dividir por diferencial de x, lo podría haber usado aquí también. ¿Vale? Si yo lo uso aquí, yo tendría al final algo así como v de v con respecto a x igual a de v. Y de nuevo, solo tendría v y x, podría hacer separación de variables. ¿Vale? Y al hacer eso, acabaría igual que aquí. Es decir, conociendo v en función de x. Y tengo un pequeño problema, que de momento no sé qué hacer con una v que depende de x. ¿Qué es lo que hago? Pues de nuevo, me voy a la definición. Si v es función de x, mi definición me dice derivada de x con respecto al tiempo es v de x. Y ahora ya hago separación de variables. Como siempre, me llevo a un lado todo lo que depende de x, me llevo al otro lado todo lo que depende, en este caso, de t. Hacemos la integral definida y, como siempre, si integro tiempos, pues aquí tengo que poner tiempos. Si integro posiciones, aquí tengo que poner posiciones. Y esa posición, este dato, se corresponde con este dato. Esto está medido a 8 metros, en el segundo 3, pues esto es un 3 y esto es un 8.
sea, que esto no tiene por qué ser 0, ¿vale? Salvo que la información del enunciado me diga que es así. Bien, cuando yo termino de hacer esta integral, yo calculo x de t. Ahí está tapando la cámara. ¿Bien? Sí. Bueno, ahí tenemos x de t. Conocido x de t, ya puedo sacar v de t y derivando puedo sacar a de t. ¿Vale? Entonces, esto lo vamos a usar más adelante. ¿Cuándo vamos a usar la cinemática? Cuando yo quiera relacionar posiciones, velocidades, aceleraciones y tiempos. ¿Vale? Si no me están pidiendo nada de eso, pues me despreocupo de la cinemática. Porque la cinemática me permite conectar este tipo de información. ¿Vale? Bien, esto es la cinemática en una dimensión. Vamos con la cinemática en 2, 3 o 4 dimensiones, las que nos dé la gana. Bueno, pues en este caso, en lugar de trabajar con posiciones, vamos a trabajar con vectores. Vamos a elegir un sistema de referencia. Si hubiese más ejes, pues ZK o lo que sea. ¿Vale? Nunca vamos a trabajar con más de 3 dimensiones, ¿vale? En este universo. Bueno, conocida la posición como vector, fijaos que como el vector y el vector J son perpendiculares, lo que pasa en un eje no le importa lo que pasa en el otro eje. O sea que aquí podemos trazar, podemos conectar con la cinemática en una dimensión. Porque estamos trabajando con la misma variable. Y aquí también podemos trabajar con cinemática en una dimensión. Simplemente, cuando termine, junto a las piezas quedando esos vectores. Bueno, para evitar problemas de notación, cuando hagamos esta derivada, a esto le vamos a llamar v con el apellido x. Y cuando hagamos aquí la derivada, a esto le vamos a llamar v con el apellido y. Porque si le llamo v, no sé de qué v hablo. ¿Vale? Así que una buena costumbre es cuando trabajamos en varias dimensiones, pues usar varias etiquetas. Y de nuevo, si derivamos, pues tendremos a de x, y si derivamos aquí, tendremos a de y. Y ahora puede pasar lo mismo. Yo puedo tener una aceleración que depende del tiempo, y entonces integrando a pelo puedo subir, o puedo tener una aceleración que depende de la velocidad, o puedo tener una aceleración que depende de la posición, y todos esos son problemas de cinemática en una dimensión. Podría incluso tener una aceleración en x que dependa de y. ¿Vale? Y en ese caso, el truco ese de multiplicar y dividir por diferencial de x. ¿De qué te vas a dar, Nia, toda la clase? No, no te vayas, hombre. O sea, la silla te vale. Eres tú el que molesta. Bueno, podríamos tener una aceleración que depende de y, ¿vale? Esto es un caso un poco exótico, pero la idea es la misma. Es decir, antes de bloquearse y decir, es que nunca hemos visto problemas tipo a de x con función de y, no pasa nada. Tú al final siempre tienes que hacer lo mismo. Separar variables. Y te vas a encontrar 3 variables, el tiempo, y y no sé qué. ¿Cómo me quito uno? Pues ya veremos, multiplicando, dividiendo por diferencial de y, lo que sea, ¿vale? Olvidaros de esto. Simplemente lo que quiero deciros es que no os aprendáis todo esto como una metodología matemática, es decir, ¿vale? Lleváis vuestro cerebro hasta aquí y os da todo. Simplemente que tengáis estas ideas en la cabeza y la filosofía que hay por debajo. ¿Qué es esta filosofía? Esto es una ecuación al final, solo que es una ecuación diferencial. Y para resolverla tengo que hacer integrales, ¿vale? Bueno, con esto terminaríamos la cinemática en 2 y 3 dimensiones vista por componentes. Pero hemos visto que hay una manera un poco más intuitiva de trabajar con ello. Y es, a partir del vector posición, calcular el vector velocidad, y por las propiedades de la geometría, por las propiedades de la trayectoria, este siempre es tangente a la trayectoria. Y esto nos permite definir un vector de módulo 1, que es v partido por su módulo, como dirían en inglés diríamos velocity partido por speed, ¿vale? Speed es el módulo de la velocidad.
que es un vector tangente también de módulo 1. ¿De acuerdo? Bien. Por tanto, lo que podemos hacer ahora es coger la aceleración, que es la derivada con respecto al tiempo, y si yo la proyecto sobre ese vector, cuando yo proyecto un vector sobre el eje X, a eso le llamo la componente X. Cuando proyecto un vector sobre el eje Y, la componente Y. Y cuando proyecto un vector que se hace multiplicando, haciendo el producto escalar por un vector unitario en esa dirección, cuando yo proyecto sobre el vector tangente, a esto le llamamos aceleración tangente. O tangencial. ¿Vale? Que no tendría más importancia si no fuese por el hecho de que físicamente esta aceleración tangencial representa los cambios en el módulo. La aceleración es el cambio de la velocidad, pero ahora la velocidad es un vector. Así que yo puedo tener cambios por dirección y cambios por módulo. Los cambios por módulo, el acelerador y el freno, son la aceleración tangencial. Y el resto de cambios es lo que llamamos aceleración normal. Es decir, el volante de un coche o el timón de un barco es el que nos cambia la aceleración normal. ¿Vale? Así que, a partir de la tangencial, bueno, esto sería su módulo. Esto sería el módulo por la dirección tangencial. Podríamos calcular la aceleración normal. Y la aceleración normal, a su vez, la puedo calcular despejando simplemente, o la puedo expresar como esta cantidad, que es el módulo de la velocidad al cuadrado partido por el radio de curvatura por el vector normal, que es un vector perpendicular al tangencial hacia el centro de la circunferencia. ¿Vale? Bien, esto es otra cosa que hemos aprendido del movimiento en 2D. Entonces, físicamente, tangenciales, acelerador y freno, normales, volante. Si tenéis una trayectoria que gira, ¿de acuerdo? Pues entonces es una trayectoria con aceleración normal. Si tenéis una trayectoria en la que el módulo de la velocidad cambia, tenéis una trayectoria con aceleración tangencial. Os lo digo porque ahora vamos a dinámica. Y en dinámica, cuando el movimiento no sea rectilíneo, en cuanto hay una curva, del tipo que sea, si hay curva hay cambio de dirección. Por tanto, hay aceleración normal. ¿Vale? Bien. Pues esto es una dimensión, eso es general, 2 o 3 dimensiones. Y ahora vamos a ver un caso particular de 2 dimensiones que se parece mucho a una dimensión, que es el movimiento circular. Bueno, el movimiento circular se define como un movimiento 2D en el que el radio de curvatura es constante. ¿Vale? Y esto es el radio de la circunferencia. El radio de curvatura nos dice una curva muy cerrada, por ejemplo, tiene un radio de curvatura pequeño. Una curva muy abierta tiene un radio de curvatura grande. Una recta tiene un radio de curvatura infinito. ¿Vale? Así que el radio de curvatura me dice cómo es de cerrada la curva. Si la curva siempre está igual de cerrada o de abierta, eso es un círculo. ¿Vale? Y este es el radio. ¿Qué significa esto? Pues que podemos simplificar bastante el análisis del problema porque la aceleración normal es simplemente el módulo de la velocidad partido por el radio. Y si yo conozco el módulo de la velocidad y derivo, hemos dicho que esto se llama la aceleración tangencial. Y si yo integro el módulo en una circunferencia, a esto le llamamos el arco. Así que esto es el arco, esto es el módulo de la velocidad, ¿vale? La celeridad sería en español que nadie usa, ¿vale? O speed en inglés, y esto sería la aceleración tangencial. Así que veis que la aceleración normal la puedo calcular de una manera muy sencilla en el caso del movimiento circular, a partir de la velocidad. Bueno, dicho eso, esto es un problema en una dimensión. ¿Por qué? Porque esto va independiente. Esto simplemente es una consecuencia de la velocidad. Pero la velocidad es una consecuencia de la aceleración. Luego al final es un problema unidimensional, solo que torcido. Y aquí podemos tener 3 casos. Caso 1, en el que esta aceleración tangencial depende del tiempo. Caso 2, en el que esta aceleración tangencial depende del módulo de la velocidad. Y caso 3,
en el que depende de la posición, que aquí no le llamamos x, sino que le llamamos el axe. Entonces, todo lo que sabemos hacer en una dimensión, lo sabemos para cualquier componente cartesiana en varias dimensiones, y también para el arco, el módulo, la velocidad y la aceleración tangencial. ¿Vale? Bien, esto es una manera de ver el movimiento circular. Pero otra manera tiene que ver con la conexión que existe entre ángulo y arco. El arco es una distancia de verdad. ¿Vale? Si yo me voy moviendo por una carretera circular, ¿son cuántos metros marca? 50 kilómetros. ¿De acuerdo? Pero existe una conexión, como digo, entre arco y ángulo. Esa conexión es que el arco es el ángulo en radianes. Lo de los ángulos es para, yo qué sé, para fastidiar. Los ángulos de 60 grados, 70, eso está muy bien, pero no vale para nada en la física de verdad. La física de verdad se mide en radianes. ¿Por qué trabajamos en la asignatura con ángulos? Porque todos hemos mamado los ángulos en el sistema educativo que nos ha tocado. ¿Vale? Pero es una desgracia porque nos hemos acostumbrado a pensar en ángulos. Si yo digo 45 grados, todos felices. ¿Vale? Incluso si digo 120, pues más o menos sabemos dibujarlo. Ahora os digo 1,8 radianes y no tenemos ni idea. Por tanto, poner la calculadora en modo radianes, ¿vale? Siempre que queráis sacar ángulos, ¿vale? Como consecuencia de posiciones. Si calculáis un arco seno, un arco tangente, la física solo se mide en radianes. Bien, dicho eso, si yo conozco esta conexión a través del radio, yo puedo establecer la misma conexión entre el ángulo, o el ángulo de radianes, la velocidad angular y la aceleración angular. Esto será la velocidad partido por el radio y esto la tangencial partido por el radio. Y la normal la puedo escribir así o la puedo escribir así. Y yo elijo con qué quiero trabajar. Si me dan ángulos y les tengo manía, lo paso a arcos y ya está. Si me dan arcos y les tengo manía, lo paso a grados, o sea, radianes y ya está. ¿Vale? Si yo voy a cobrar. ¿Vale? Aceleración angular. ¿Qué es la aceleración tangencial? Partido por radio. ¿Vale? Eso lo habréis visto en bachillerato cuando veis el movimiento circular. No, sí. ¿Alguna pregunta? En Instagram no te lo veo. Bueno, pues esta pizarra es toda la cinemática. Toda la cinemática que hemos visto. Es más, no hay más cinemática. Cuando veamos sólido rígido, el sólido rígido es un caso particular de esto que estamos viendo. O sea que toda la cinemática del curso, de mecánica de segundo, casi está, no voy a seguir, pero bueno, casi toda la cinemática de la vida, ¿vale? Está en esta pizarra. ¿Cómo se calcula ese M0? Pues tienes dos maneras de calcularlo. Uno es, conocido el vector tangente, buscas un vector perpendicular a él de módulo 1, ¿vale? Pero hay dos perpendiculares. Entonces tienes que elegir hacia el interior de la curva. Eso es chungo porque no sabes dibujar la curva, porque no conoces la solución. Segunda manera, si ya conozco el módulo, que lo puedo sacar a partir del módulo de este, y conozco el vector, pues puedo despejar este. Si lo dejas en función de NA. Depende de lo que te piden. Si te piden calcular el vector de aceleración respecto a un sistema que yo te doy, tienes que expresarlo respecto al sistema que yo te doy. Si no, pues dices, vale, pues N0 y ya está. Venga, ¿alguna pregunta antes de borrar? ¿Qué iba de N? Es un vector unitario de módulo 1 en la dirección centrípeta, o normal, o sea, hacia el centro de la circunferencia. ¿Vale? Más. Una mini pausa conceptual. Imaginaos un péndulo. Imaginaos un péndulo. Y yo ahora suelto el péndulo en reposo en esta posición. ¿Vale? ¿Cómo será su aceleración normal? Repito. Cojo el péndulo, sujeto aquí la bola y suelto. En ese instante, ¿cuánto vale su aceleración normal?
su velocidad es cero. ¿Cuánto valdrá su aceleración tangencial? No lo sé, pero va a ir así. ¿Por qué va así? Primero, porque es tangente a la circunferencia. ¿Vale? Esto va a hacer una circunferencia porque está atada a la cuerda. Así que tiene que ser tangente. Y segundo, esta bolita pasa de estar quieta a moverse más rápido. Luego está acelerando en módulo. Por tanto, la aceleración va así. ¿Qué pasa cuando se detiene aquí? ¿Cuánto valdrá su aceleración normal? Cero también, y tu subtangencial. Pues es así. ¿Por qué? En toda la subida se está frenando. Cada vez va más despacio. Por tanto, le estoy robando al módulo de la velocidad. Así que si esto está subiendo, la aceleración tangencial va a ser. En un punto cualquiera, por ejemplo, si está subiendo hacia allá, pues tendrá una tangencial que lo ralentiza y una normal, una centrípeta, por queréis llamarle, que va hacia el centro de la circunferencia. Y es importante entender bien el significado de la normal y la tangencial, porque cuando veamos dinámica, en los problemas de dinámica de movimiento circular, hay que distinguir las fuerzas en una dirección y las fuerzas en otra. ¿Vale? Venga, seguimos. Vamos con dinámica. Bien. En dinámica voy a separar el conocimiento en tres fases. Las leyes de Newton, el rozamiento y las ligaturas. Bien, las leyes de Newton son muy fáciles de enunciar, todo el mundo las sabe enunciar, se las aprende de memoria, pero a veces son difíciles de interpretar, ¿vale? La que más utilizamos de una manera u otra es la segunda ley, que nos dice, si tenemos una cierta masa, con unas cuantas fuerzas, bueno, pues todas estas fuerzas compiten entre sí, y al final la suma vectorial de todas esas fuerzas contribuye a crear una aceleración. O sea que cada fuerza no crea una aceleración, sino que entre todas, colectivamente, crean una aceleración. Y el que traduce entre las causas y el efecto es la masa. Con poca masa creo mucha aceleración, con mucha masa creo poca aceleración. ¿Vale? Esa es la segunda ley. La primera ley es un caso particular. Cuando la suma de fuerzas es cero, significa que la aceleración es cero, y en la cinemática significa que v es constante. Que la aceleración sea cero significa que es la tangencial y la normal cero. Por tanto, esto es constante y rectilíneo. Porque si se tuerce, ya no tendría aceleración cero, tendría aceleración normal. ¿Vale? Bien, y la tercera ley, que es la más rara, es la ley de acción y reacción. Que dice que el vector fuerza que hace un objeto sobre otro es igual, pero de sentido contrario al que hace el segundo sobre el primero. La atracción de la Tierra sobre mí es la misma que yo sobre la Tierra. ¿Vale? Yo si me tiro del tercer piso, me mato, ¿vale? Y la Tierra no se inmuta. ¿Por qué? Porque aunque la fuerza es la misma, la masa es distinta. Luego, la causa es la misma, pero el efecto es distinto. Yo tengo una masa pequeña, aunque estoy fuertecito y tal, tengo una masa pequeña, ¿vale? Luego mi aceleración es grande. La Tierra tiene una masa muy grande, luego la aceleración es pequeña. Aunque todos 1.000 millones de chinos saltasen a la vez, eso es un mito, ¿vale? La Tierra no se entera. A lo mejor al caer crea un terremoto, eso no sé, no tengo que calcular, ¿vale? Pero eso de que la Tierra se cambia de trayectoria no pasa. No pesan tanto ni los chinos ni nadie, ¿vale? Así que esto es difícil de ver, ¿vale? Porque estamos pensando en el efecto. Pero esto va sobre causa. Bien, asociado a esto tenemos lo que llamamos el diagrama del cuerpo libre. El diagrama del cuerpo libre significa
hacer un dibujo solo, exclusivamente, con las fuerzas que actúan directamente sobre cada masa. ¿Vale? Importante, solo fuerzas, no aceleraciones. Eso de poner un M por A en un diagrama de cuerpo libre es... muere un gatito en China, ¿no? Cada vez que alguien pone M por A en un diagrama de cuerpo libre. Eso es una burrada, porque eso es el efecto, no es la causa. ¿Vale? ¿Por qué he puesto en mayúsculas directamente? Porque solo pongo las fuerzas que actúan sobre ese objeto, no las que eventualmente tienen un efecto. Por ejemplo, yo tengo una polea, el peso de esta afecta a esta masa, pero no actúa sobre ella. Y en el diagrama del cuerpo libre yo hablo solo de lo que actúa, no hablo de que tiene efecto. El efecto es la aceleración. ¿Vale? El diagrama del cuerpo libre solo pinto, ¿vale?, lo que actúa. Error típico. Pintar aquí el peso del de arriba en el de abajo. ¿Vale? Si alguien coge este y dice M1 más M2G, ¿vale? Pues no es que muera un gatito, es que muere él directamente. ¿Vale? Él o ella. Perdón, está bien. ¿Vale? Muere él o ella. ¿Vale? Esto no se puede hacer, porque la gravedad... Lo de la gravedad... Como voy al Tipler, que ahora es todo... La gravedad solo actúa sobre cada objeto. La gravedad no actúa sobre dos, la de uno. ¿Vale? Ya, pero es que el de arriba le aplasta. Sí, pero eso se llama fuerza de contacto, es una normal. Ya el efecto, que es cuando resuelvo mi problema, aparecerá que la normal con el suelo es a la suma de los pesos. Pero no me pongáis esto, ¿vale? Porque es una burrada. Porque la gravedad de 2 actúa sobre 2 y la gravedad de 1 actúa sobre 2. ¿Vale? Bien, vamos con rozamiento. Rozamiento viene en 3 sabores. Lo que llamamos rozamiento cinético o dinámico. Esto es cuando hay deslizamiento relativo entre objetos. Porque el rozamiento no se opone al movimiento. El rozamiento se opone al deslizamiento relativo. ¿De acuerdo? Bien. En este caso,